Esta semana, queridos amigos, volvemos a hablar del caso de crónica negra más popular de nuestro país, el crimen de Alcácer. Se han cumplido 31 años de la desaparición de Toñi, Miriam y Desiré, y lejos de ser un caso cerrado, siguen habiendo algunos flecos sueltos que no encajan. Hoy, junto a Hugo Fernández, Juan Ángel Anta, Yolanda Martínez y Antonio Hidalgo, intentaremos arrojar luz a este gran enigma de la crónica de sucesos. Buenas noches a todos. De tú a tú no va a ser hoy un programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer, porque semana a semana, después de aquel 13 de noviembre, hemos seguido, pues yo creo que con la misma intensidad que sus amigos y sus familiares, ese desasosiego que tenía la familia. Yo le había prometido a Fernando, que por cierto estuvo la semana pasada, donde nos pusimos una pegatina, porque creíamos sinceramente que estaban en otros países, pues le había prometido a Fernando que haríamos una gran fiesta cuando ellas aparecieran. Pero no podemos hacer una gran fiesta. Vamos a intentar tener aquí todos los testimonios, todas las personas relacionadas con Miriam, con Desiré, con Toñi, porque queremos unirnos a ellos al máximo, unirnos a su dolor. Yo creo que está aquí todo el pueblo, están aquí todos los familiares, están aquí todas las personas que tienen que estar. Se lo agradezco profundamente, de verdad, a todas las personas que han querido estar esta noche en De Tú a Tú. Yo quisiera, en primer lugar, saludar a la última persona en llegar, porque la noticia le pilló en Londres. Él seguía luchando, pidiendo fervorosamente, pues ya no solo en España, sino en todos los países, que atendieran, que pusieran en las cadenas de televisión las imágenes de sus hijas, de su hija y de las amigas de su hija desaparecidas. Le pilló muy lejos, y muy lejos ha tenido que vivir ese triste momento en el que un padre recibe la noticia de la muerte, el asesinato de su hija y de las amigas de su hija. Así que personalmente, si me permiten todos los invitados, le quiero saludar a Fernando. Fernando, buenas noches. Pido que te acerques el micrófono. Sé que es muy difícil esta noche para ti. Apenas unas horas donde te has estrechado con tu mujer, tus hijos, tu familia. Yo quisiera que compartieran el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. Ay, Jesús. Enseña, yo no me podía creer. Enseña. Ay, sabe para que me lo prohibía. Estamos en directo, se puede decir que todo el pueblo de Alcácer aquí, con las familias y pasando estos momentos. Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Guillermo. Guillermo, ¿qué nos quieres decir a toda España? Buenas noches. Yo no soy de aquí, soy de un pueblo cerca, soy de Aldaya. Y la verdad es que
a mí me gustaría ver la cara de esta gente que ha hecho esto. Tengo una cosa dentro, como me imagino que mucha gente de aquí y mucha gente de España. Solo pido una cosa. Bueno, pedir por pedir. Pero que, ¿por qué siempre es al pueblo? Y cuando es al pueblo, a la persona a la cual han cogido y ha matado, la meten en la cárcel y hasta aquí hemos llegado. Pero cuando, por alguna circunstancia, le pasara esto a un hijo, a una hija de un presidente de gobierno, de un alto cargo, ¿qué harían? ¿Lo mismo? Yo creo que se menearían mal las cosas. Cambiarían las leyes. Y como anunciamos la semana anterior, hoy vamos a hablar del crimen de Alcácer. Pero lo vamos a hacer desde un punto de vista, desde un prisma diferente. Vamos a abordar la versión, digamos, la cara B de lo que nos han contado. Vamos a ver esas versiones alternativas. Bueno, veremos lo que se sostiene, lo que no se sostiene. También hablaremos de la versión oficial, lo que se sostiene, lo que no se sostiene, porque en ambas versiones se encuentra la verdad. Ninguna está en lo cierto del todo, pero ninguna tampoco está equivocada del todo. Así que ya veremos que hay cosas muy interesantes que podemos extraer de ambos, de ambas visiones de este terrible caso. Y para ello hoy nos visita nuestro buen amigo Hugo Fernández. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Jorge, encantado de estar aquí una semana más contigo y sobre todo hablando del crimen de Alcácer, que es un tema que me apasiona realmente. Hugo, por si acaso hay algún chaval joven que no sea de nuestra quinta, que nos esté escuchando y que no sepa muy bien de qué trata el tema del crimen de Alcácer, cuéntanos, ¿qué ocurrió aquel año 1992 en Valencia? Bueno, pues el crimen de Alcácer básicamente fue primero la desaparición de 3 niñas en esta localidad de Valencia, en un pueblo además pequeñito, Alcácer. En aquella época creo que tenía como unos 7.500 habitantes aproximadamente. Y el 13 de noviembre de 1992, pues estas 3 niñas salen de casa, supuestamente van a una discoteca. Y en ese momento pues se les pierde la pista y bueno, pues 75 días después, el 27 de enero del 93, pues aparecen sus cadáveres en una zona pues bastante apartada, en un lugar que llamaban la caseta de la Romana, en una fosa pues con signos de haber sufrido violaciones, torturas además bastante salvajes. Y que, bueno, que más o menos fue un crimen que se resolvió relativamente rápido y no exento de mucha fortuna, luego ya lo comentaremos, y que básicamente, pues bueno, tanto la versión oficial que se dio en su día del asesinato de estas niñas, pues no convenció a todo el mundo, en especial a uno de los padres de ella, a Fernando García, el padre de Miriam, que fue básicamente pues quien dio todo el tema a conocer, junto con Juan Ignacio Blanco, que era un criminólogo del caso. Y bueno, paralelamente a esto, gracias a sus investigaciones, salió una versión alternativa que ya la analizaremos también, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ella, en algunos puntos sí, en algunos puntos no, en que puede haber más personas implicadas en el crimen que Miguel Ricard y Antonio Aglés, que fueron quienes en aquel momento se desacusaron de ello. De hecho, al final del juicio, la sentencia deja abierta la posibilidad de que más personas participasen en el crimen. Y bueno, pues así un poco, muy someramente, para quien no lo conozca, pues básicamente estamos hablando de ese triple crimen de estas tres niñas de 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiré. Yo siempre creí que para resolver lo que ocurrió aquel viernes 13 del año 92, se tendría que haber resuelto primero lo que ocurrió en el año 89 en Macastre, aquellos 3 chavales, aquellos 3 adolescentes de la misma edad prácticamente de Miriam, Toñi y Desiré,
que fueron asesinados de una forma similar a las niñas de Alcácer, en un lugar que Antonio Anglés y Miguel Ricard conocían muy bien. Es decir, que para mí este crimen, y eso es una opinión personal, también lo cometió el clan de los Anglés. Si se hubiera resuelto aquel en ese momento, bueno, pues quizá el crimen de Alcácer no se hubiera producido. Ya hablaremos largo y tendido dentro de unas semanas sobre el crimen de Macastre, pero bueno, Hugo, me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, yo casi en ese sentido podría darte la razón también, Jorge. Yo creo que son dos crímenes que están bastante relacionados. El crimen de Macastre ocurrió el 14 de enero del 89, unos 3 años antes aproximadamente del crimen de Alcácer. También, como decías, estuvieron involucrados, las víctimas fueron tres chicos jóvenes, un chico Francisco de 14 años, estaba también Rosario de 15 y Pilar también de 15 años. Eran 3 jóvenes de una clase social bastante humilde. Lo que tú decías, coqueteaban con las drogas. De hecho, se sabe, por ejemplo, que Francisco pues había consumido cocaína, ocasionalmente consumía también heroína. Anglés era un camello bastante famoso en la zona de Valencia en aquella época, prácticamente el piso. Bueno, de hecho, incluso la familia Anglés, anteriormente al piso de Camil Real, que fue donde atraparon a Miguel Ricard y donde la Guardia Civil fue a buscar a Antonio Anglés cuando aparecieron las niñas de Alcácer. Ellos anteriormente vivían en otro domicilio, no recuerdo ahora mismo exactamente la calle, pero tuvieron que mudarse incluso de allí porque los vecinos protestaban mucho, porque aquello era prácticamente un narcopiso y la gente que iba por ahí, pues bueno, no les inspiraba ninguna confianza, y los vecinos incluso hicieron protestas para que los Anglés se fuesen de aquella casa. El crimen de Macastre quedó sin resolver. Fueron el asesinato de 3 jóvenes, además en bastantes extrañas circunstancias, porque primero apareció el cadáver de una de las chicas, apareció el cadáver de Rosario, creo que fue, si mal no recuerdo, en una caseta también. Tenía la ropa bajada, parece que había sufrido violación. Se encontró un líquido blanquecino en la vagina que pensaban que podía ser semen, aunque nunca se llegó a analizar o nunca se supo si realmente había sido semen o no. A 400 metros, pero bastante tiempo después, aparece Francisco. Cerca de Francisco había también un pico. Aparecen señales de haber sido usadas velas alrededor del chico, igual que pasó en la caseta de la Romana, que también había señales de haber utilizado velas. Y luego, después, lo que tú me decías, el cadáver de Pilar, que fue encontrado bastante tiempo después, le había sido digamos que arrancada o cortada, mejor dicho, una mano y un pie. Además lo habían hecho con una motosierra, una cosa bastante singular y un poco bastante siniestra. Y ese pie de Pilar fue a aparecer en la calle Alcácer de Valencia un 27 de enero del 89, justamente 4 años antes de aparecer las niñas de Alcácer, que también aparecieron un 27 de enero. Entonces ese pie en esa calle Alcácer de Valencia fue donde dio pues un poco esta teoría de la conspiración de que esos 2 casos podían estar relacionados. Bueno, tampoco fue tan teoría de la conspiración, porque de hecho a Miguel Ricard en el juicio le llegaron a preguntar si él tuvo algún tipo de relación con el crimen de Macastre, que él negó en todo momento. Pero lo que sí que resulta curioso es que en la huida de Antonio Anglés, que luego ya si quieres hablaremos de ella, cuando Antonio Anglés toma, digamos, por rehén a ese pensionista en Villamarchante, que bueno, pues que se sube a su furgoneta y lo obliga a conducir prácticamente hasta llegar a Minglanilla. Cuando la policía va a investigar la zona donde este pensionista dejó a Antonio Anglés, que le manda que se pare allí, lo deja allí, él se vuelve a su casa. Cuando la policía va a investigar la zona, encuentran varios enseres que podía haber usado Antonio Anglés en la huida, pues un bote de colacao, algo de comida, una manta que había robado a este pensionista, y entre esos objetos aparece un cuchillo. Y cuando el cadáver de Pilar aparece en Macastre, en una zona de una fosa, cerca del cadáver de Pilar hay una funda de un cuchillo que corresponde con el mismo cuchillo que se encontró que pertenecía a Anglés. Entonces ahí incluso puede ser que apunte un poco más a que quizá el primer crimen, como tú bien decías, Jorge, de
de Miguel Ricard y de Antonio Anglés hubiese sido este crimen de Macastre. Y puede que no el último, porque cuando la policía comenzó a investigar el tema de Alcácer, llegaron a analizar las cuerdas con las que estuvieron atadas las niñas, porque hubo un caso, una chica que apareció muerta un tiempo antes de Alcácer, se llamaba Cristina Yorca, apareció, pues le habían cortado el cuello, le habían dado varias puñaladas, estaba atada con unas cuerdas que la policía, según había investigado, esas cuerdas coincidían con las mismas cuerdas con las que habían aparecido las niñas de Alcácer. No era el mismo rollo, digamos, de fabricación, pero eran cuerdas muy similares. Entonces, probablemente, a lo mejor, quizás, si nos ceñimos a la versión oficial, que también hablaremos de la alternativa, quizá a lo mejor Antonio Anglés y Miguel Ricard quizá podían ser considerados incluso, a lo mejor, tal vez, un tipo de asesinos en serie, que hubiesen pasado totalmente desapercibidos hasta que ocurrió el tema de Alcácer. Quizá no tenga nada que ver un crimen con el otro, pero a mí me llama muchísimo la atención las similitudes que podemos encontrar entre ambos. Ya hemos oído hablar de Antonio Anglés. Vamos a escuchar hablar de Antonio Anglés largo y tendido en nuestra intervención, pero me gustaría resaltar una cosa. Si Antonio Anglés apareciera hoy, un 17 de noviembre del año 2023, con las pruebas que hay, no se le podría llevar a juicio, ni tan siquiera se le podría acusar de nada. Recordemos que lo único que hay en su contra es el testimonio de Miguel Ricard, que para muchos es un mentiroso compulsivo. Sí, exactamente. Es algo de lo que no cabe la menor duda. No hay nada, absolutamente nada que incrimine a Antonio Anglés en el crimen de Alcácer, salvo esa confesión de Ricard. Y además apuntabas antes con mucho acierto que incluso quizá los chicos de Macastre pues frecuentaban los mismos lugares que Ricard y Anglés. El último sitio donde fueron vistos con vida fue en el bar Parador, donde supuestamente también Miguel Ricard y Antonio Anglés bajaron aquella noche del 13 de noviembre del 92, mientras torturaban a Miriam, Tony y Desiré, a comprar esos bocadillos, esa ensalada y esa botella de agua. Además eran asiduos de ese bar, y fue el último sitio donde los jóvenes de Macastre fueron vistos con vida por última vez. Con respecto a lo que me decías de Antonio Anglés, sí, efectivamente, lo único que puede inculpar a Antonio Anglés en el crimen de Alcácer es la confesión de Ricard, de un mentiroso compulsivo que dio 100 versiones distintas del mismo acontecimiento, pero es que también lo que nos hace que nos planteemos la versión oficial parte también de la base de que no hay nada tampoco, a no ser su autoconfesión, no hay nada tampoco que incrimine a Miguel Ricard, no hay ninguna prueba física o ninguna prueba criminalística que asocie a Ricard con el crimen de Alcácer. Ya iremos desgranando poco a poco todo lo que se esconde en el crimen de Alcácer. Hugo, viernes 13 del año 1992. Miriam, Toñi y Desiré salen de sus casas y deciden ir ¿a dónde? Pues ese es el problema, ¿no? Si supiese dónde irían, ya casi se podría resolver todo. Pero es que hay muchas cosas extrañas de ese viernes 13. Por ejemplo, ya partiendo de la base, aquella mañana, Miriam, Toñi y Desiré tenían también una amiga que se llamaba Esther. Al parecer Esther y Desiré eran uña y carne, se lo contaban todo, eran unas amigas muy íntimas. Y esa mañana, según cuenta Esther, ella llama a Desiré para convencerla de que no acuda a clase. Desiré estaba estudiando todavía octavo de GB, había repetido curso, de que no acuda a clase para ir a visitarla. Y según cuenta Esther, Desiré está en su casa prácticamente toda la mañana hasta que llega la madre, a punto de que llegue la madre de Esther, y entonces Desiré se va. Sin embargo, ellas tenían más grupo de amigas, no eran solamente Miriam, Toñi y Desiré, tenían también una amiga que se llamaba Marisa, y esta amiga ya empieza a dar una versión contradictoria, porque ella dice que ella ve a Desiré esa mañana en clase, habla con ella en clase, cuando supuestamente Desiré estaba haciendo peñas para ir a visitar a Esther. Y Marisa le comenta que si le acompaña por la tarde a Valencia, que quiere ir a comprar, creo que eran unos zapatos o unos vaqueros, y Desiré le dice que no, que había quedado con Miriam y Toñi para salir esa tarde. Entonces ya empiezan un poco las contradicciones. ¿Dónde estaba Desiré aquella mañana? ¿Estaba en casa de Esther? ¿Estaba en clase?
Luego después hay un intervalo de tiempo también en el que no conocemos muy bien qué pasó exactamente, porque según los padres, cuando los padres van a poner la denuncia de desaparición, ellos dicen que las niñas salen de casa a las 7 de la tarde. Sin embargo, ellas ya habían salido de casa antes. Según cuenta Esther, a las 5 de la tarde llama a Desiree para comentarle que qué van a hacer, que ella está un poco harta de estar en casa, porque bueno, como se encontraba enferma al parecer, llevaba unos cuantos días sin poder salir, y que bueno, que iba a salir de casa, y Desiree le dice que no, que se quede en casa, que ellas van a ir a verla. Esto estamos hablando de en torno a las 5 de la tarde. A esa hora las niñas salen de casa, supuestamente van a un local que se llamaba Los Recreativos ZAS, bueno, pues un salón recreativo de las típicas máquinas arcade de toda la vida, y acto seguido ellas vuelven a su casa en torno a las 6 de la tarde y vuelven a salir a las 7, y ahí es donde ya se les pierde la pista totalmente. Supuestamente vuelven a Los Recreativos ZAS. En ese momento van a buscar a Esther al ambulatorio que Esther había ido a acudir a ponerse una inyección. Van con Esther hacia su casa, y cuando están en casa de Esther, estamos hablando sobre aproximadamente las 8 de la tarde según la versión de Esther, Miriam llama a su casa para preguntar a su madre si pueden acercarlas hasta la discoteca Color. Su madre dice que no puede porque su padre está enfermo. El padre de Miriam, Fernando García, pues ese día había venido antes del trabajo hacia casa porque, bueno, se encontraba bastante enfermo. Además, según decía Fernando, nunca había faltado a trabajar, salvo ese día. Y a mí me suena un poco como a disculpa. Miriam sabía que su padre no podía llevarla a la discoteca, que estaba enfermo, porque habían coincidido en casa. Sabía que su padre estaba enfermo en la cama. Entonces a mí ya me empieza a sonar, el tema de Color me empieza a sonar un poco como a una pequeña excusa, ¿no? Yo creo que las niñas iban a ir a otro sitio voluntariamente y pusieron un poco la disculpa de ir a Color, porque incluso no tenían entradas para ir ese día, ese viernes 13, la discoteca estaba cerrada. Estaba cerrada al público en general. La discoteca ese día había abierto porque los estudiantes del Instituto de Picassent habían alquilado la discoteca para hacer una fiesta, para sacar dinero para el viaje de estudios. Entonces no se podía entrar a la discoteca si no tenías la entrada, y ellas incluso unos días antes rehusaron comprar esa entrada. El hermano de Miriam, Fernando, cuando Miriam sale de casa, le pregunta también que qué iba a hacer esa tarde, si iba a ir a la discoteca, y ella le dice que no. Todo el mundo, nadie sabe que va a ir a Color, solamente digamos que la idea de ir a Color nace de lo que cuenta Esther. Además, las versiones de Esther y su madre de a qué hora abandonan las niñas la casa tampoco coincide. Según Esther se van a las 8 de la tarde, a las 8:20 para ser exactos. Según la madre se van a las 6 de la tarde, un poco antes, sobre las 6 menos cuarto. Hay cosas ahí que ese día no cuadran, Jorge. Entonces yo creo que la idea de ir a Colors fue una tapadera. Ellas iban a ir a otro sitio, no sé cuál, pero la idea de Color yo creo que fue una mentira. Bueno, quizá pronto podamos averiguar qué pasó con... Bueno, si iban a la discoteca o no, y es que en el momento del hallazgo de los 3 cadáveres, en el bolsillo de una de las 3 niñas se encontró un papel en muy mal estado. En su momento no se pudo saber de qué era, pero por tamaño y forma parecía una entrada. Y hoy en día la ciencia forense, con las herramientas que tiene, lo está analizando y al parecer apunta que era una entrada para la discoteca Color. Pero claro, estamos hablando de una y eran 3 niñas, faltan 2 entradas más. Y también se ha dicho que esa supuesta llamada desde la casa de Esther al padre de Miriam no fue más que una puesta en escena, aún sabiendo que el padre de Miriam no las iba a llevar, para ver si la madre de Esther cedía y dejaba que su hija saliera con las 3 niñas, con Miriam, Toñi y Desiree. Yo incluso, Jorge, llego a dudar que la llamada se haya hecho incluso desde casa de Esther. No pongo en duda de que la haya llamado Miriam, porque hay incluso mucha gente de la teoría de conspiración que ya un poco más allá y dice que si no fue Miriam. Hombre, cuando hablas con tu madre,
Yo creo que tu madre te reconoce la voz perfectamente. Además, no sé, cuando hablamos con la familia, pues como que usamos unas palabras, unos dejes, un tono de voz distinto. Hombre, quien llamó era Miriam, seguro. Pero yo incluso llego a pensar que no llamó ni desde casa de Esther, porque la llamada nunca se llegó a rastrear. En aquella época no había móviles, pero había cabinas de teléfono. Y yo siempre creí más la versión de la madre de Esther que la de Esther. Y nunca entendí por qué la policía no llegó un poco a investigar un poco más quién estaba diciendo la verdad o quién no. Porque según Esther, las niñas salen de su casa, lo que te decía, a las 8:20, después de hacer esa llamada desde su casa para ver si el padre de Miriam las podía acercar a la discoteca. Pero según la madre, eso ocurre como a las 6 menos cuarto de la tarde. Recordemos que las niñas a esa hora no estaban en casa. Ellas salieron como a las 5 de la tarde, regresan como a las 6:30 y vuelven a salir a las 7. Entonces me cuadra que en ese momento, en ese intervalo de tiempo, ellas podían haber ido a casa de Esther. No volvieron después, sino que fueron en ese momento. Porque cuando tú haces una declaración, que lo estábamos también antes un poco hablando, un poco fuera de micros, hombre, cuando pasa mucho tiempo puedes un poco confundirte, ¿no? Decir, oye, pues aquel día quizá... Pero, ostras, Jorge, es que entre las 8:30 de la tarde y las 5:30 casi, es que hay mucho tiempo. Y es que estamos hablando del invierno. Fíjate ahora qué hora es, o qué hora era hace un rato, y a las 8:20 de la tarde es de noche, a las 5:30 es de día. Es que estamos ya hablando de confundir la noche con el día, no estamos hablando de un intervalo corto de tiempo. Yo, bajo mi punto de vista, yo claro, no soy nadie, yo por lo que sé del caso Alcácer, yo mi teoría es que esa llamada se hizo desde otro sitio. Yo creo que ellas fueron a ver a Esther, estuvieron con Esther antes. Cuando la madre dice que las vio sobre las 5:30 de la tarde, 6, salir de casa, ellas vuelven a casa, no sé a qué, cambiarse de ropa, coger dinero, no lo sé, y vuelven otra vez a salir. Yo creo que hay mucha gente que dice la pista de las niñas se pierde en casa de Esther. Yo creo que se pierde en el momento en que salen de casa. Además, otra cosa, cuando los padres van a poner la denuncia, lo primero que dicen es que las niñas van a Color. ¿De dónde sale esto? De la llamada que hizo Miriam y de Esther. Si a Esther la borramos de la ecuación, que yo no digo que Esther esté implicada ni mucho menos, yo solamente pienso que Esther en su día sabía dónde iban a ir, porque además lo que te contaba de que Desiree y Esther eran uña y carne, se lo contaban absolutamente todo, y yo creo que la usaron un poco como de tapadera. Pues si te llaman y te preguntan, tú di que hemos ido a Color, y ya está. Y yo creo que Esther se metió en esa vorágine de Color, luego también esa pareja que lo recogió haciendo todo esto, dijeron que iban a ir a Color, el otro chico que las vio desde la gasolinera ya hace también que iban a ir a Color, entonces quizá a lo mejor incluso Esther en ese momento, una niña de 14 años, quizá incluso haya llegado a pensar, bueno, pues igual de verdad fueron a Color. Yo no quiero decir que ella esté metida en ninguna conspiración, ni mucho menos, pero yo creo que lo de Color fue una tapadera, e incluso yo creo que no salieron ni de casa de Esther a las 8:20. Ya en el momento en que salieron de casa a las 7 de la tarde, yo creo que fue cuando ya se les perdió la pista. Bien, las niñas empiezan su trayecto, el primer enigma, a qué hora salieron y hacia dónde iban, pero bueno, supuestamente hubo una pareja que las recogió en su coche. ¿Quiénes eran estas personas, Hugo? Bueno, estas dos personas, el chico que conducía era un chico joven, unos 20 y tantos años, se llamaba Francisco José Hervás, y su novia, que se llamaba Luz López, pues dice que ellos iban dirección Alcácer Picassent, y que en ese momento, a la altura del último semáforo, ven a estas tres niñas. Luz no las conoce absolutamente de nada, Luz tampoco era ni de Alcácer, creo que era de Valencia. Quien sí que dice que las reconoce es Hervás. Dice que sobre todo conoce a Miriam, la reconoce, pero es que además luego da también, hay unas versiones muy contradictorias entre los dos, porque él en un primer momento dice que la conoce porque conoce a los padres, o tiene relación con los padres, o la conoce de vista por los padres, pero luego después él da también otra versión que dice que no, que la conoce porque ella salía con un chico que era vecino suyo.
La cuestión es que lo que cuentan es que ellos pasan por ese último semáforo, ven a las 3 chicas y que ellas se acercan al coche y les preguntan si pueden llevarlas a Color. Entonces ellos las suben en el coche y él les comenta que no pueden acercarlas hasta Color, que les pueden acercar hasta la entrada de Picassent, porque Color estaba a la salida de Picassent, a las afueras, que les pueden acercar hasta la entrada de Picassent porque tiene el coche averiado, el coche está perdiendo gasolina y tiene que llevarlo a un taller que está a la entrada de Picassent, en una zona que estaba la gasolinera, una gasolinera que se llamaba Gasolinera Marí. Entonces a ellas las dejan en esta gasolinera y ellas siguen caminando dirección al interior del pueblo por la avenida principal. Se encuentran con Carlos Yacer, que era un chico que iba bajando en moto desde Color hasta Silla a ver a la novia, que fue precisamente quien les había ofrecido las entradas unos días antes porque él colaboraba con la fiesta del instituto. Pero la primera declaración que Carlos Yacer da a la Guardia Civil, que yo es la que tomo como más fiable, porque luego está la declaración del juicio. El juicio fue en el 97, Jorge, estamos hablando de que pasaron 5 años. 5 años, la memoria no la tienes tan fresca como una declaración que haces 4 o 5 días después. En la primera declaración que hace ante la Guardia Civil, él no las llega a reconocer. Él dice que pasa en moto, ve 3 chicas que cree que son ellas, las saluda con la mano, ellas le saludan con la mano y él cree que son ellas, pero tampoco lo da como algo seguro. Luego después, cuando llega al juicio, bueno, se monta ahí una película que sí que eran ellas, incluso que ve el coche de Anglès y Ricard parar un poco más arriba donde la ermita, y bueno, de película del todo. Yo me tomo la primera declaración en la que él dice que no está totalmente seguro de que sean ellas. Entonces, por eso yo te decía que se pierde un poco la pista en el momento en que ellas salen de casa, porque Carlos Yacer no las llega a reconocer exactamente. Esta pareja que las lleva en coche, que hay muchas contradicciones entre ellos, incluso en la contradicción en que el coche estaban viajando, no se ponen de acuerdo de si era un Seat Ronda dorado o un Ford Orión de color blanco. Ella tampoco, Luz, la pareja de Herbás, tampoco las conocía, solamente Herbás, y de vista a Miriam, según decía, tampoco sabemos bien exactamente cómo la llegaba a reconocer. Entonces yo por eso pienso que la pista de las niñas se pierde en el momento en que sale de casa. No tengo muy claro si realmente Herbás y Luz llegaron a llevarlas en coche a Picassent, porque tampoco por todas las contradicciones que hay entre ellos, no me creo ni la versión de uno ni la versión de otro. Y luego este chico, Carlos Yacer, que supuestamente las ve, pero tampoco sabe exactamente qué son ellas. Y luego, bueno, ya el caso de esta mujer, de Dolores Badía, que dice que las ve subiendo en un coche, pero no coinciden muy bien los horarios de cuándo las ve, porque dice que las ve como a las 8, pero según la Guardia Civil, a la hora que se encendían las farolas, que era cuando ella dice que las vio, tendrían que ser mucho antes. Entonces yo creo que la pista se pierde ya directamente en Alcácer, Jorge. Este es el último punto donde se ve con vida a las 3 niñas, y a partir de aquí, Hugo, ¿qué ocurre? Bueno, según la versión oficial, las 3 van dirección a Color, efectivamente, y ellas, cuando están en Picassent, en la calle principal prácticamente, que es cuando esta mujer, Dolores Badía, dice que desde la ventana ve 3 chicas que ella cree reconocer como Miriam, Toñi y Desiree, que estaban paradas en la calle haciendo esto, y que un coche blanco pequeño para, un coche que iba ocupado, según cuenta esta mujer, por 4 ocupantes, porque incluso a ella le impacta el que viniesen ya 4 hombres en el coche y se subiesen las 3 niñas, que ya pues no se le cuadraba que pudiesen ir 7 personas en un coche que además ella decía que era pequeño, un coche blanco pequeño, y que ella dice que tenía 4 puertas el vehículo, porque no vio a nadie bajar del coche para que las niñas se subiesen, simplemente se subieron. La Guardia Civil hizo sus investigaciones, vio que desde la ventana podía haber visto la escena perfectísimamente. Lo único que es malo es que no cuadraban las horas. Supuestamente ellas salen de casa de Esther a las 6 de la tarde, o bueno, a las 8 de la tarde, pero bueno, vamos a irnos a lo que yo creo realmente, que salen de sus casas a las 7, porque no van a mentir sus padres a la hora que salen de casa. Entonces a ella no cuadran los horarios, porque ella dice que las ve sobre las 8. Sin embargo, ella dice que recuerda exactamente la hora, porque en ese momento justo se acababan de encender las farolas de la calle. Y según investigó la Guardia Civil, pues las farolas de la calle, ese invierno, se encendían mucho antes, se encendían sobre aproximadamente como las 6 de la tarde aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya partimos de la base de que probablemente la confesión, o bueno, el testimonio de Dolores Badía, de esta mujer,
se ha equivocado, no haya visto realmente a las niñas. Pero, sin embargo, eso que cuenta Dolores de que se suben en un coche blanco va a ser lo que dé pie a que se detenga a Miguel Ricard, porque cuando la policía acude a casa de Antonio Anglés, una vez que aparecen los cadáveres, llega Miguel Ricard y prácticamente fue un poco así la detención, ¿no? Miguel Ricard llega a casa y le preguntan, ¿tú qué coche tienes tú? Un Opel Corsa blanco. Ahora, pues detenido. Entonces, digamos que la detención de Ricard parte de la base de un testimonio que en su día además fue rechazado por el juez. No fue un testimonio válido el de esta mujer, el de Dolores Badía. Y sin embargo fue, digamos, la primera pista para detener a Miguel Ricard. Porque según cuenta la versión oficial, lo que ocurre es que ellas se suben en el coche de Miguel Ricard y de Antonio Anglés, que era un Opel Corsa de color blanco, y ellos les dicen que van a ir a Color, pero que de camino tienen que ir a buscar una cosa a casa de Anglés y demás. El coche lo conduce Ricard, y cuando llegan a Color lo que hacen es seguir de largo, suben hasta esta zona de la caseta de la Romana, y ahí es donde pues violan, torturan, matan a las niñas y las entierran. Se cumplen 20 años de la desaparición de las niñas de Alcácer, el periodo legal para que los delitos prescriban según la ley española. Antonio Anglés, supuestamente el autor material de los crímenes, aunque en paradero desconocido, estaría a punto de quedar en libertad. Los juristas deben decidir la fecha de la prescripción de los delitos. Hoy, 13 de noviembre, día en el que desaparecieron las niñas de Siré, Miriam y Toñi hace 20 años, o el 12 de marzo de 2013, cuando el juzgado emitió la orden de búsqueda y captura internacional. En el caso de que Anglés estuviera vivo, podría reaparecer con total impunidad, ya que nunca se sentará en el banquillo de los acusados. Él no era tan mala persona, ¿sabes? Y hacía comida y hacía cosas también. Y cuando yo trabajaba, mejor tenía la cantidad de comida hecha y todo. Pero tenía un genio así, ¿no? Si decía una cosa, el pronto que tiene, el pronto ese que tiene, no iba bien. Era muy agresivo. Sí. Cuando cogía de decir una cosa, tenía que ser enseguida. No sé, porque no sé cierto. La manera que dijeron, el mismo coche y todo, que llevaba el Miguel, hay una manera que le dijeron todo. Ahora que la mano de señal de dedo, todo eso no sabemos porque no tenía. No, de las semis de las chicas, y mi hijo no salió ni las semis de él. ¿Sabe por qué? Porque me ha hecho prueba a mí de sangre, de mía, y no salió ni nada de que era violado a las chicas. Padecía también, él era muy, ¿sabe? Todo positivo, negativo no quería, el Antonio y todo. Quería pensar las órdenes de todos. Si no, se ponía nervioso, ¿no? Y sin embargo no bebía ni alcohol ni nada. Antonio no bebía alcohol, ni fumaba, ni tomaba pastillas, ni nada. Bebía agua, vivía con su dieta, ¿sabe? Ahora yo no sé si está vivo, habrá hecho alguna estética, ¿no? Miedo a mi hermano, normal que le tenía miedo, porque era una persona que merecía estar en la cárcel y estaba por ahí y no había solución, no había nada. Me hacía coger hasta mi identidad y todo. Yo a pesar sin saber nada, cogía, decía que eso era un pequeño favor para mí, para escaparse luego. Y yo ¿qué iba a hacer? Yo sabía que había cosas, chantaje, había tonterías de esas por el medio. Yo tenía que aguantar. Si a mí no me ayudan, ¿yo cómo voy a ayudar? Mi hermano en prisión pegó 5 o 6 violetas. Mi hermano, los violadores, lo teníamos claro que no. Es igual que yo, los violadores se les corta los cojones, ¿sabes? Porque las mujeres eso es lo único que tenemos, que hayamos nosotros si no tuviéramos mujeres. Mi relación pues la he llevado de todas las maneras. La he llevado mal cuando era jovencito y después pues la llevé un poco bien y después la he llevado mal con él y ahora para mí ya como si mira, como está muerto, para mí está muerto. Bien, hasta aquí las pistas de las que tira la policía, pero paralelamente el padre de una de las 3 niñas investiga por su cuenta porque para él la línea de investigación oficial no acaba de esclarecer del todo qué es lo que podría haber ocurrido.
Sí, efectivamente, él incluso es quien más se moviliza cuando las niñas desaparecen. Él, pues prácticamente es quien solo inunda todas las televisiones con los carteles de las niñas de Alcácer, viaja a diferentes medios de comunicación, se reúne incluso con políticos. Digamos que él es el que mueve todo este tema de Alcácer para que no caiga en el olvido. Entonces, él nunca se creyó realmente esa versión oficial. De hecho, cuando él va a hacer, digamos, el parte de denuncia de la desaparición, él, igual que a mí, ya le chirría de que fuesen a color. No le cuadra mucho aquella versión de que fuesen a color. Entonces, él es el que empieza a mover todo el tema, pero precisamente cuando él está fuera de España, está en Inglaterra, pues llevando carteles a la BBC para, bueno, que saliesen las fotos de las niñas en los países árabes, es cuando aparecen los cadáveres de las niñas, el 27 de enero del 93, cuando además, que claro, esto alimenta mucho la teoría de la conspiración, porque justamente cuando aparecen los cadáveres de las niñas, que ya contaremos si no cómo aparecen, quién las descubre, en ese momento no estaba ningún miembro de la UCO, porque la UCO se había desplazado a Valencia, estaba casi recién formada en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, digamos la élite, habían viajado a Valencia a retomar el caso desde cero, no se encuentra ningún miembro de la UCO porque estaba de relevo, no hay ningún coche disponible para subir a la partida de la Romana porque todos están en el taller, tiene que llamar la Guardia Civil a otro cuartel de al lado para que les envíen un coche patrulla, y además incluso la Guardia Civil en aquella época en la zona tenía dos divisiones distintas, una de delitos económicos y otra la de delitos contra las personas. Cuando aparecen los cadáveres, pues lógicamente quien tiene que ir a hacer el levantamiento es la unidad especializada en ello, la de delitos contra las personas, pero sin embargo estaban también de descanso. Entonces tuvieron que hacer el levantamiento de cadáver los de la unidad de delitos económicos. Ahí fue pues la chapuza de levantamiento de cadáveres que se hizo en su día. Y bueno, esto fue un poco el cúmulo de circunstancias que empezaron a hacer pues crecer esa teoría de la conspiración de que algo en el caso Alcácer no encajaba. Porque lo que te decía, la detención de Miguel Ricard se produce simplemente por este testimonio de esta Dolores de que vio un coche blanco cuando fue totalmente rechazado, y luego también cómo se pone la policía en la pista de Antonio Anglés, pues también es un tanto surrealista, con aquellos papeles que aparecen en la fosa y demás. Vayamos con uno de los primeros puntos de esta historia que está lleno de incongruencias, y es que aquí hay mucha tela que cortar. Hugo, supuestamente, ¿quién encuentra los 3 cadáveres de las niñas? Pues los 3 cadáveres de las niñas son encontradas por 2 apicultores, por José Sala y Tomás Aquino. Era el dueño, digamos, de aquellas tierras donde estaba la partida de la Romana, y luego su consuegro habían subido el día 27 de enero a ver unas colmenas que tenían allí, cosa que también un poco ya también alimenta a algunos conspiranoicos, porque dicen que pues el 27 de enero que no es época de ir a visitar las colmenas. Hombre, sí, puedes ir a visitar las colmenas el 27 de enero y cuando quieras. De hecho, incluso hay abejas que tienes que alimentarlas en cierta época del año. Además, según contaban ellos, no habían ido desde hacía varios meses porque aquel invierno había sido con un tiempo bastante malo, había llovido mucho y hacía unos meses que no subían a la partida de la Romana a ver las colmenas, pero bueno, decidieron subir aquel día. Ellos en el momento que suben llegan muy temprano, a las 10 de la mañana, otra cosa que también alimenta la teoría de la conspiración, porque claro, a esas horas las abejas están muy agresivas, hay que esperar a que se más o menos caliente un poco más el sol, entonces tampoco la gente se explicaba por qué habían ido tan temprano hacia allí. Pero yo creo que lo que pasa es que Aquino era el propietario, la familia era la propietaria de aquel terreno. Él, según cuenta, prácticamente se había criado por allí. Entonces a él le gustaba siempre ir un poco antes, hasta donde yo sé, para dar una vuelta por ahí por los alrededores y mirar un poco las casas de la caseta de la Romana y otras casas que hay un poco más abajo. Entonces cuando llegan allí, él da un paseo, y en ese paseo entre la casa de la Romana y las otras casas que hay un poco más abajo, hay una senda, pues ahí aparece una mano, o ellos dicen que aparece una mano con un reloj en una zona donde había una parte que estaba como las hierbas ahí encima para tapar aquello,
Y entonces inmediatamente ellos ya es cuando ponen esto en conocimiento de la Guardia Civil, y cuando llegan ahí la Guardia Civil, pues descubren que son las 3 niñas de Alcácer, supuestamente. Porque pasa una cosa también rara aquel día, y es que supuestamente cuando los colmeneros van a dar el parte de que han visto aquella mano en el paraje de la Romana, pues como te decía, no hay vehículo para subir, tienen que esperar a que llegue un vehículo, y en ese momento llega un coche negro con 2 personas vestidas de negro, de paisano, y le dicen a Aquino que suba con estos 2 arriba y que Sala se queda abajo esperando a que lleguen el resto para que les guíe cómo subir hasta la partida de la Romana, porque al parecer es un camino bastante difícil. Aquí ya empiezan a fallar cosas, porque estos 2 misteriosos hombres de negro, a día de hoy se sabe que fueron 2 policías judiciales, pero según el parte de la policía judicial, con Tomás Aquino suben 3 agentes, y él siempre dice que subieron 2 personas con él, que él iba con otros 2, entonces ya no sabemos muy bien qué pasó con ese otro agente judicial que desapareció. Cuando llegan arriba, entonces ven los cadáveres. Hay unas cosas que me llaman la atención, por eso te las cuento un poco más detallado. Ven los cadáveres, bueno, ven la fosa, ven ese brazo con ese reloj, y en ese momento pues a Aquino le dicen que bueno, que busque un poco pistas por ahí, a ver si encuentra algo mientras llega el juez, y es en ese momento donde aparecen unos papeles. Aquino dice que encuentran 3, eran creo que un total, creo que de 17, pero él encuentra 3, y esos papeles son de un parte de urgencias del Hospital de Valencia, en el que se atiende por venorragia, que es una enfermedad venérea, a un tal Enrique Anglés. Entonces esos pequeños papelitos, al reconstruirlos, es ya donde da esa primera pista. Lo que nadie se explica es que cómo pudieron sobrevivir unos papeles hechos añicos cerca de la fosa, cuando aquel invierno fue muy lluvioso, e incluso en la partida de la Romana hubo vientos huracanados de hasta casi 106 kilómetros por hora. Entonces ya es un poco lo que no cuadra. ¿Cómo es que pudieran aparecer aquellos papelitos intactos, o tan intactos para conseguir reconstruirlos y leer un nombre? Pero a mí hay otra cosa que me llama aún más la atención, y es que cuando Aquino está arriba, él dice que uno de aquellos agentes que subieron con él, de aquellos hombres, de repente encuentra una cazadora vaquera, y dice: esta es la cazadora de Toñi, aquí están enterradas las niñas de Alcácer. Incluso saca 3 cinturones de algún sitio, porque dice Aquino que no ve de dónde los saca, simplemente llega allí y dice: mira, aquí están los 3 cinturones. A mí lo que me llama la atención es que esto lo cuenta Aquino, que subió arriba con estos 2 policías judiciales, pero abajo, como te decía, en el cuartel de Patrais se quedó Sala, esperando para subir pues con el juez de Alcira cuando llegasen y demás. La policía llama, o la Guardia Civil llama al enterrador para que suba a sacar el cadáver, y el enterrador se presenta en el cuartel de Patrais donde está Sala. Y él pensaba que iba a recoger el cadáver de algún pastor o algo, y cuando ve ahí a Sala, según cuenta el enterrador, Carboneres, le pregunta: ¿es usted familia del difunto y demás? Y dice: no, yo no soy familia del difunto, nosotros encontramos allí una fosa y tal, y vimos 3 cinturones. Entonces eso ya no me cuadra, porque los 3 cinturones se encontraron cuando estaba solamente Aquino arriba con los otros 2 agentes. ¿Cómo sabía Sala, que estaba en el cuartel, que no se había movido de allí, que ahí arriba habían aparecido 3 cinturones? Eso es lo que cuenta al menos el funerario Carboneres. Entonces ya hay muchas cosas aquí, en el momento de descubrir los cadáveres y las pistas que van a conducir hasta Antonio Anglés al final, que ya suenan un poco pues extrañas, Jorge. Bueno, Hugo lo ha dicho finamente cuando hablaba de dar un paseo, pero lo que fue a hacer este apicultor era hacer de vientre. Y bueno, se alejó un poco de la otra persona, miró hacia un lado y vio ese puño que emergía del interior de la tierra. Y es que alrededor de estas 2 figuras hay un gran oscurantismo. Fijaros que no concedieron entrevistas nunca, no quisieron hablar con la prensa, y los pocos periodistas que se acercaron a su casa siempre dijeron que no solamente no les abrían, sino que oían dentro conversaciones entre ellos, o uno de ellos y su mujer amenazaba con o asesinarse, suicidarse, o que los iban a matar como hablara.
Aquí, como he dicho antes, hay mucha tela que cortar. Sí, efectivamente, eso también lo había escuchado. Yo creo que exactamente lo que le amenazaba a la mujer a uno de ellos era: no abras o me mato. Creo que decía algo así, o que como que hablabas con los periodistas, yo me suicido. No sé exactamente qué sabrían, no sé exactamente qué contarían, pero bueno, me huele raro. Sobre todo, fíjate, más que los papeles en la fosa, que cómo pudieron sobrevivir no estaban enterrados en la fosa, estaban como por alrededor de la fosa. Más que cómo pudieron sobrevivir esos papeles a esa intemperie, con lluvias, con viento, porque yo no sé dónde estaban esos papeles, Jorge. Mucha gente de la conspiración, incluso yo en su momento, pensaba entierran a las niñas y no se le ocurre más que a Antonio Anglés coger unos papeles y cortarlos ahí y tirarlos. No sabemos cuánto tiempo llevaban esos papeles. A lo mejor estaban desde hace mucho tiempo antes o mucho tiempo después. No sabemos tampoco cuántas veces pudieron haber subido a la Romana después de haber asesinado a las niñas. Incluso en la caseta de la Romana había unos papeles también troceados, que era una multa, creo que de Mauricio Anglés o algo así, que incluso a lo mejor esos papeles estaban hasta allá dentro de la caseta y salieron fuera con el aire. Fíjate, a mí lo que más me hace pensar de esto, fíjate qué detalle tan tonto, es que si ellos solamente vieron esa mano o ese brazo saliendo de la fosa y inmediatamente van al cuartel a ponerlo en conocimiento, de hecho ellos cuentan que cuando están bajando al cuartel van un poco discutiendo que puede ser aquello, porque uno de ellos piensa que puede ser el cadáver. Hubo un chico que en el mes de enero desapareció allí en la zona de Valencia, en Alicante creo que fue, que luego apareció el cuerpo en diciembre, y uno de ellos iba diciendo que si podía ser ese chico que estaba desaparecido, otro decía que si podían ser las niñas. No se ve muy bien exactamente qué era, porque ellos en cuanto vieron eso bajaron hacia abajo rápidamente, y sin embargo Aquino llega y encuentra con unos policías 3 cinturones, y el otro que está abajo le dice a Carboneres, al funerario, que había 3 cinturones allí. Efectivamente, él también iba solamente con un ataúd, él no esperaba encontrarse más que un cadáver. Él pensaba, según decía, que era a lo mejor quizá el cadáver de algún pastor. Y es que después, ya cuando empieza el levantamiento de cadáveres, ahí ya parece que aquello es allí, que está el juez Borr, que está la secretaria del juez, que está el forense, que está la Guardia Civil, que están los colmeneros, que está Carboneres. Es que cada uno parece que estuvo en un desenterramiento distinto. Hay algunos que dicen que vieron unas cosas, otros que vieron otras, otros que si aquella famosa moqueta que envolvía los cadáveres era de color azul, luego la moqueta parecía que no, que fuese más bien de color marrón. Había algunos que decían que al segundo cadáver, el de Desiré, se le había desprendido la cabeza. El de Toñi prácticamente todos decían lo mismo, que en el momento de sacarlo, que era el primer cadáver, el que estaba más arriba, se le había desprendido la cabeza. El de Desiré nos decían que sí tenía la cabeza cortada, otros que no. Fue aquel levantamiento. Además no se tomaron fotos, porque el policía que iba a tomar las fotos del levantamiento dice que como vio a los compañeros muy cansados, se puso a ayudar a cavar y no se tomaron fotos de cómo salieron los cuerpos de la fosa. Eso era una cosa que, que al doctor Frontela, que luego hizo las segundas autopsias, le llamaba muchísimo la atención, que cómo pudo haber pasado eso. Entonces, se cometieron ahí tantas irregularidades, a lo mejor eran las prisas, Jorge, no lo sé, que quedó aquello todo un poco en el aire de cómo aparecieron realmente los cuerpos, qué apareció realmente en la fosa. Unos dicen que vieron unas maderas, otros no las vieron, un guante de colmenero que unos vieron, otros no vieron, una moqueta que para unos era de un color y para otros era de otra. Todo incongruencias. Tengo en pantalla una imagen de la moqueta y sin duda es marrón. Es cierto que depende cómo le dé la luz y de la humedad que había absorbido, puede parecer azul. Eso puede llevar a la confusión, es entendible, pero en su totalidad es marrón. Y es que este es el momento clave. El momento en el que se descubren las 3 niñas, se empieza a hacer todo mal y la investigación no es clara. Por ejemplo, el juez en el sumario dice que cuando llega, encima de los cadáveres de las niñas hay determinados objetos. Pero luego la Guardia Civil testifica que no, que esos objetos estaban debajo de las 3 niñas, no encima. Si ya no son capaces de ponerse de acuerdo la Guardia Civil y los jueces, ¿cómo quieren que luego la gente tome en serio la versión oficial?
Sí, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Yo no estoy pensando en que aquí... yo lo que tengo claro es que el caso de Alcácer está sin resolver. Yo, fíjate que yo soy conspiranoico, pero yo no creo en una conspiración a gran escala, de grandes poderes fácticos, No. Yo creo que hubo más gente implicada que Anglès y Ricard. No me cabe ninguna duda que Anglès y Ricard estuvieron implicados en el caso Alcácer. Pero es lo que estábamos hablando. Yo creo que no se hizo mal a propósito, sino que se hizo mal, se redactó mal. Yo el otro día cuando me decías que íbamos a hablar de lo de Alcácer y demás, estaba un poco repasando eso. Lo que menos fresco tenía, que era precisamente la exhumación de los cuerpos. Y sí que te pones a leer los informes y es que prácticamente unos dicen una cosa, otros dicen otra. Al final, más o menos concuerdan en lo que se encuentra en la fosa, más o menos, porque luego después, según los testigos, hay cosas que dicen que ni vieron. Pero claro, estamos hablando que Aquino y Salas, los colmeneros, no les tomaron declaración en su día, algo que me parece también muy raro. Ellos declararon en el juicio. Lo mismo que estábamos hablando, 5 años después, Jorge, 5 años después, pues hombre, puedes tener los recuerdos bastante bien, sobre todo de un hecho tan impactante, pero a lo mejor no recuerdas si el guante estaba arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Yo me fío de lo que se iba redactando en ese momento, y la verdad es que al final sí que más o menos concuerda lo que aparece, pero no concuerda cómo. Yo quiero saber si ese guante de colmenero que tenía pelos, que supuestamente uno era morfológicamente similar al de Ricard, estaba arriba o estaba abajo de la fosa, porque para mí eso sí que es muy importante. Arriba puede ser contaminación. Yo no sé si estaba arriba a nivel de suelo, si estaba poco enterrado, si estaba realmente abajo del todo, como decía la Guardia Civil. Es que está tan mal hecho todo que uno empieza a dudar, ¿no? Yo siempre digo que además la policía no es tonta para nada. Yo siempre digo que si cometes algo te van a pillar, no son gilipollas, son gente que es muy competente y muy preparada. Y no entiendo tampoco qué investigación se hizo la Guardia Civil desde un primer momento, porque yo siempre pienso que si las niñas no iban a Color, iban voluntariamente a otro sitio, que es de lo que estoy totalmente convencido, porque si no se hubiesen subido a un coche de 2 desconocidos jamás, según, por ejemplo, la madre de Miriam. Miriam, por ejemplo, era súper miedosa. De hecho, no se atrevía ni a quedarse sola en casa. Cuando tenía que irse la madre y quedaba sola en casa, bajaba a casa de una vecina porque tenía pánico a quedarse sola. Toñi dicen que era súper asustadiza también. La única que dicen que era un poco más valiente era Desiree. Yo creo que ellas nunca se hubiesen subido a un coche de unos desconocidos, y menos cuando, si realmente iban a Color desde esta casa de Dolores, que es la última que las vio, hasta Color, era un trayecto ya pequeño, había 600 metros aproximadamente caminando. O sea, eran 6 o 7 minutos caminando hasta la discoteca. Yo no me cabe en la cabeza que se hubiesen subido en el coche de 2 desconocidos. Siempre se dijo que el orden de los elementos no altera el producto, pero sí que puede alterar un sumario y que luego nos lleve al merdé en el que estamos, en el que nadie se pone de acuerdo en qué fue lo que ocurrió con las 3 niñas. Han aparecido Miriam, Toñi y Desiree, y ahora vamos a hablar de cómo se da, cómo llega la policía a Miguel Ricard, a Antonio Anglès, las primeras declaraciones, el juicio, la fuga de Antonio Anglès, pero hemos consumido la primera hora.